Hola muchachos, a continuación les voy a explicar acerca de lo que es la división de números fraccionarios o la división de fracciones. En esta ocasión, antes de iniciar a explicar en sí los métodos que vamos a estar viendo, les voy a hablar primero de un término que vamos a utilizar básicamente en uno de los métodos, que sería lo que es el inverso multiplicativo. ¿Qué es el inverso multiplicativo? Dice que es otra fracción con el mismo signo, o sea que si la fracción original es positiva, entonces el inverso multiplicativo de esta fracción va a ser también un positivo, o sea que el signo no va a cambiar. Dice del mismo signo, tal que al multiplicarlas, el resultado del producto de una fracción con su inverso multiplicativo siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, el inverso multiplicativo de una fracción va a ser otra fracción cuyos términos, tanto el numerador como el denominador, lo que vamos a hacer es intercambiarlos de posición. Aquí les tengo un ejemplo. La fracción sería 6 séptimos. Esa es la fracción original. Y su inverso multiplicativo, como aquí dice que es intercambiar de posición el numerador y el denominador de la fracción, o sea, pasar el denominador al lugar del numerador y viceversa. Entonces el inverso multiplicativo de 6 séptimos entonces sería 7 sextos. Cambiar de posición los elementos de la fracción. Y si nos fijamos, al hacer la multiplicación de una fracción con su inverso, al aplicar la multiplicación nos quedaría en la parte de arriba 6 por 7 y en la parte de abajo 7 por 6 y 6 por 7 sería 42 y 7 por 6 es 42 y 42 sobre 42 simplificando nos queda igual a 1. Siempre al multiplicar una fracción con su inverso multiplicativo el resultado siempre va a ser 1. Bien, continuando, siempre hablando de lo que es el inverso multiplicativo de una fracción, también podemos encontrar el inverso multiplicativo de un número entero, como es el caso de este entero positivo 5. No es una fracción, pero recordemos que cualquier entero lo podemos representar como una fracción simplemente colocándole un 1 como denominador. Entonces también a los números enteros le podemos encontrar su inverso multiplicativo, que en este caso sería el inverso multiplicativo de 5. Sería pasar el 5 como denominador y en la parte de arriba colocarle un número 1. Entonces el inverso multiplicativo de 5 sería un quinto. Y si verificamos, al hacer la multiplicación de 5 por su inverso multiplicativo, que es lo que tengo en esta parte de acá, entonces nos va a quedar 5 por 1 5 y 5 dividido entre 5, simplificando sería 1. Entonces ese sería cuando tenemos un número entero, su inverso multiplicativo sería, en este caso como era el entero 5 positivo, entonces su inverso multiplicativo es un quinto. Fijémonos en esta parte de acá, dice el 0 no tiene inverso multiplicativo debido a que el producto de 0 y un número nunca podrá ser 1. Recordemos que un número multiplicado por 0 siempre va a ser igual a 0, entonces no nos puede dar el 1 que necesitamos siempre al momento de multiplicar un número por su inverso multiplicativo. Continuando, ahora sí vamos a ver los dos métodos, que en esta ocasión vamos a estar viendo únicamente dos métodos que existen para resolver lo que son divisiones de fracciones. El primer método es mediante el inverso multiplicativo, por eso primero les hablé del inverso multiplicativo y vamos a ver en esta ocasión de qué se trata o en qué consiste lo que es mediante resolver divisiones de fracciones mediante el inverso multiplicativo. Veamos acá, dice que se multiplica el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Recordemos que la primera fracción que tenemos va a ser el dividendo, la segunda sería el divisor y la fracción que resulta de la división, o sea, al hacer toda la operación, ese sería el cociente. Vamos a ver entonces los pasos a seguir. Tenemos dos pasos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la división por una multiplicación. ¿Y qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar las fracciones, vamos a multiplicar el dividendo por
el inverso multiplicativo del divisor. Lo único que le vamos a calcular el inverso multiplicativo en este caso sería al divisor. Entonces fijémonos acá abajo el ejemplo. Tenemos negativo 12 quintos dividido entre 10 tercios. El dividendo sería negativo 12 quintos y el divisor sería 10 sobre 3 o 10 tercios. Entonces, para aplicar el método del inverso multiplicativo, lo que tenemos que hacer es, a esta fracción simplemente la volvemos a copiar como está. A esa no le vamos a cambiar ni el signo, ni la posición, ni nada. Esa la volvemos a copiar como está. Y esta fracción, el dividendo, lo vamos a multiplicar. Si se fijan aquí ya estamos cambiando la división por una multiplicación. Entonces la vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo del divisor, que en este caso el divisor era 10 tercios, entonces su inverso multiplicativo sería pasar el 3 donde está el 10 y el 10 donde está el 3, entonces nos quedaría como un 3 décimo. Entonces una vez que ya hemos planteado hemos cambiado la división por una multiplicación, entonces aplicamos el método para resolver multiplicaciones de fracciones, que sería multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Nos quedaría entonces, fijémonos acá, como el dividendo estaba negativo y el divisor estaba positivo, entonces siempre vamos a tener en cuenta lo que es la ley de los signos. La ley de los signos, en este caso, como uno está negativo y el otro está positivo, entonces vamos a dividir negativo dividido entre un positivo y esto nos va a dar negativo. Siempre hay que tener en cuenta lo que es la ley de los signos cuando estamos realizando operaciones que tengan signos positivos y signos negativos. Entonces en esta ocasión el resultado de la división o de la multiplicación, como lo hemos convertido, entonces sería negativo, y multiplicamos en la parte de arriba 12 por 3, aquí está 12 por 3, y en la parte de abajo multiplicamos 5 por 10. Resolvemos, 12 por 3 nos va a dar 36 y 5 por 10 nos queda 50. Recordemos, este signo menos siempre lo tenemos que ir colocando porque nuestra fracción es negativa. Entonces, si se fijan aquí ya resolvimos esta parte, pero siempre que estemos resolviendo operaciones con fracciones, siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener pendiente que si se puede simplificar el resultado, lo vamos a simplificar. En este caso se puede, por eso aquí abajo nos quedaría entonces ya simplificado. Como terminan en cifra par los dos, le podemos sacar mitad, entonces la mitad de 36 sería 18 y la mitad de 50 sería 25. Siempre negativo, negativa toda la fracción, y aquí, en esta parte de aquí, ya no podríamos seguir simplificando porque el 18 tiene mitad, el 25 no, el 25 tiene quinta, entonces recuerden que tiene que ser común para los dos, entonces esta llegaría hasta aquí, el resultado sería negativo 18 sobre 25. Y el segundo ejemplo, que es este que tengo acá abajo, tenemos un entero dividido entre una fracción. Se fijan, es 9 entre 3 quintos. Entonces siempre que vayamos a hacer números enteros con fracciones, ya sean suma, resta, multiplicación y en este caso divisiones, recordemos que tenemos que colocar ese entero como una fracción, colocándole un 1 en la parte del denominador. Una vez que ya lo tenemos, vamos a cambiar el divisor por su inverso multiplicativo, que en este caso sería pasar el 5 a la parte de arriba y el 3 a la parte de abajo, entonces nos quedaría 5 tercios. 5 tercios y cambiamos la división por multiplicación. Una vez que cambiamos esto, resolvemos normalmente. En la parte de arriba nos queda 9 por 5 y en la parte de abajo nos queda 1 por 3. Resolvemos, 9 por 5, 45 y 1 por 3, 3.
Siempre en este punto tenemos que buscar simplificar, se puede simplificar. Entonces vamos a dividir 45 entre 3, ambos tienen tercera. La tercera de 45 sería 15 y la tercera de 3 pues sería 1. Y podemos seguir simplificando. 15 entre 1 o cualquier número dividido entre 1 es igual a ese mismo número. Entonces el resultado sería positivo 15 porque ambas fracciones o el entero y la fracción eran positivas. Para continuar les voy a explicar el segundo método. Este método es el más conocido y el que más se utiliza y el que yo siento que es más fácil todavía. Entonces el segundo método es el método de multiplicar en cruz. Como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es multiplicar los elementos tanto del dividendo como del divisor. Lo vamos a multiplicar de manera cruzada. Entonces dice que consiste en multiplicar el numerador del dividendo por el denominador del divisor, y el resultado de esta multiplicación corresponderá al numerador del cociente. Luego se multiplica el denominador del dividendo por el numerador del divisor y este nuevo resultado corresponderá al denominador del cociente. Vamos a ver acá estos tres ejemplos para que entendamos o recordemos, porque este método ya lo deben de conocer, de la multiplicación en cruz para resolver divisiones de fracciones. En el primer ejemplo, que sería este de acá, tenemos 4/9 entre 3/7. Aquí no vamos a cambiar por como hacíamos en el caso anterior, simplemente vamos a multiplicar en este orden. Primero voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y ese va a ser el numerador del resultado del cociente. Luego de eso, en ese mismo orden vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, y ese resultado va a ser el denominador del cociente. Una vez que hemos planteado de esta manera, resolvemos las multiplicaciones. En este caso aquí sería 7 por 4, 28 y 9 por 3, 27. Y siempre vamos a buscar simplificar. En esta ocasión no se puede simplificar, entonces quedaría expresado de esta manera, o se lo podríamos poner como un número mixto, pero yo prefiero que me lo dejen de esta manera. Entonces quedaría 28 sobre 27. El segundo es este de acá. Tenemos 2/3 dividido entre 5/4. Multiplicamos en cruz. Quedaría 2 por 4 como numerador y 3 por 5 como denominador. Resolvemos las multiplicaciones. Sería 2 por 4, 8 y 3 por 5, 15. Esta, al igual que la anterior, ya no se puede simplificar, entonces quedaría expresado de esa manera. Y la última, la tercera, sería multiplicar nuevamente en cruz. 3 por 5, la primera multiplicación nos da acá 15 y 10 por 2 nos queda 20. En este caso, como el numerador termina en 5 y el denominador termina en 0, se puede dividir entre 5, entonces sería la quinta de 15 sería 3 y la quinta de 20 sería 4. Entonces el resultado final sería 3/4. Este sería el método de la multiplicación en cruz para resolver divisiones de fracciones.